Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra tercera clase de nuestro estudio acerca de nuestras raíces luteranas. Quiero animarles para que continuemos hasta el final y hacerles un pequeño resumen antes de que iniciemos la clase del día de hoy. Recordamos, en la primera clase vimos un panorama general en la historia de la iglesia y vimos por qué era importante tener confesiones en nuestra iglesia. Hace 8 días vimos un poco la historia acerca de las confesiones luteranas y hoy vamos entonces a estar hablando cómo usamos las confesiones. Y les invito, si pueden estar viendo, aquí vamos a estar poniendo cada uno de los puntos que vamos a estudiar en esta clase. Vamos a iniciar con oración. Te agradecemos, bendito Dios, por darnos la oportunidad un día más para estudiar tu bendita palabra. Nos acercamos pidiendo el perdón de nuestros pecados y pidiéndote, Señor, que tu Espíritu sea nuestro guía y nuestro maestro para el estudio de las raíces de nuestra fe que se fundamentan en tu santa y bendita palabra. Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces hoy a entrar al tema ¿cómo usamos nuestras confesiones? Vamos a hablar algunos puntos que nos van a ayudar a entender la manera correcta como los luteranos aplicamos las confesiones de fe a nuestra vida práctica y por supuesto a la vida de la iglesia. Recordamos que la iglesia luterana nace como el anhelo por confesar correctamente la fe cristiana, de una manera correcta y de una manera precisa. Y por eso estamos seguros de que nuestras confesiones representan una correcta interpretación de la norma que es la palabra inspirada de Dios, es decir, la Biblia. Con esto, entonces vamos a entrar a el primer uso que nosotros le damos a nuestras confesiones. Y nosotros usamos las confesiones para promover el Evangelio. Sabemos que nuestras confesiones de una manera clara y precisa dan testimonio de lo que creemos como luteranos. Pero estas creencias no se han basado solamente en el deseo del corazón de lo que Lutero a su parecer supuso, ¿cierto? Mi hija me decía que en una de sus clases en la universidad un profesor estaba hablando de Lutero y había dicho que Lutero, su teología era subjetiva, es decir, estaba basado en sus propios conceptos. Entonces yo le decía a mi hija, eso es falso, porque precisamente nuestras confesiones y lo que nos hace a nosotros una iglesia verdadera es el hecho de que nuestra fe, nuestras confesiones están fundamentadas en la palabra de Dios. Y ese fundamento es lo que enseñamos. Cada artículo, por ejemplo, de la Confesión de Augsburgo, cada artículo de controversia o de la manera afirmativa, como por ejemplo los de la Fórmula de Concordia, van en consonancia con lo que el Evangelio, con lo que la palabra de Dios nos enseña. Esto es muy importante y debe quedarnos muy claro. Segundo, usamos las confesiones para dar testimonio público al mundo. Y esto, si vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol San Pedro advierte a los cristianos y les dice que nosotros estemos preparados para dar razón de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Y nosotros como luteranos, como cristianos luteranos, damos testimonio de nuestra fe cuando enseñamos nuestras confesiones. Por ejemplo, el pastor Tony y algunos otros pastores hemos visto que ellos continuamente nos enseñan el catecismo.
La enseñanza del catecismo es una manera como nosotros estamos usando esas confesiones para públicamente anunciarlas al mundo. Y lo hacemos cuando se hace evidente las grandes doctrinas de nuestra fe. Por ejemplo, la enseñanza de que creemos en un solo Dios en tres personas distintas. Y una persona que escuche la enseñanza de un pastor luterano, ortodoxo, confesional, se da cuenta de que esa enseñanza no es la misma, por ejemplo, que va a enseñar un calvinista, un arminiano, un pentecostal, ¿cierto? La gente va a entender el enfoque de nuestra doctrina, y si la persona escucha con atención, se va a dar cuenta que no son doctrinas que hemos formulado en concilios, en reuniones, en asociaciones de teólogos luteranos, sino que todo está fundamentado en las sagradas escrituras. Eso es lo que nos da una razón de ser. Tercero, usamos las confesiones para enseñar el Evangelio. Y vamos aquí a introducir una palabra para que entendamos mejor, y es la catequesis, ¿cierto? Ya les había mencionado la importancia de enseñar el catecismo. Precisamente una de esas confesiones que nosotros generalmente en nuestros cultos, en nuestra liturgia usamos con frecuencia, es el credo apostólico. El credo apostólico en sus inicios, como ya les había compartido en las clases anteriores, tenía un objetivo, y era instruir también a los cristianos en la enseñanza correcta de la Santísima Trinidad, especialmente en cuanto a la humanidad de Cristo, que era lo que en ese momento también estaba en controversia. Pero fácilmente esos primeros cristianos, esas primeras congregaciones que comenzaron a usar el credo apostólico, estas congregaciones recibían instrucción de sus pastores, de los profesores, de los maestros, y ellos con gran facilidad entonces les podían explicar la fe bautismal en la Santísima Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como lo enseña la Gran Comisión. La Gran Comisión que encontramos en Mateo 28, versículo 16 al 20, Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Esa es la fe bautismal, la fe que es el sacramento del bautismo, pero también que es la instrucción que se está dando. Y eso es lo que nos permite nuestras confesiones. Parte de nuestras confesiones es el catecismo menor. El catecismo menor, que yo creo que la mayoría de los que estamos guiados en este estudio nos damos cuenta de que es de gran valor y de utilidad, no solo para los niños, sino para los adultos. Para nosotros los pastores es, creo que, una de las mejores herramientas, y sin duda alguna, por ella podemos instruir a los niños, podemos instruir a las personas nuevas que llegan a la iglesia para que conozcan la fe cristiana y apostólica, pero también a nosotros que de pronto ya llevamos un camino en la fe cristiana, nos ayuda porque continuamente lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿cierto? Por eso era que Lutero inicialmente le había puesto al catecismo el término griego Enchiridion, ¿no? Que es como ese documento donde está reunida toda la enseñanza fundamental de nuestra fe. Y por eso Lutero animaba a los pastores, les decía que lo enseñaran, que instruyeran a los niños, que los padres de familia lo pudieran poner en las manos
de sus hijos. Esto es entonces muy interesante para nosotros. De esta manera pasamos a un cuarto uso de nuestras confesiones, ¿cierto? Y es que usamos nuestras confesiones para promover la unidad de la iglesia. Y recuerden la clase pasada que vimos que precisamente ese fue el hecho por el cual, había una crisis entre los luteranos, entre los filipistas y los hermanos más ortodoxos, que se mantenían más firmes en las convicciones de fe que estaban basadas en las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sean de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Cómo podemos llegar a ser de un mismo sentir y de un mismo parecer? Pues las confesiones nos indican el camino para que podamos encontrar compañerismo con otros cristianos que creen y que profesan nuestra fe también. Como dije unos minutos atrás, esa fe no la podemos lamentablemente compartir con otros, digámoslo así, con otros credos religiosos o llámese cristianos, ¿cierto? Porque ellos tienen diferentes doctrinas, ¿cierto? Muchas de ellas van en contra de la Biblia. Por ejemplo, los unitarios niegan la doctrina de la Trinidad, otros niegan la humanidad de Cristo, otros niegan la presencia real de Cristo en la Santa Cena, tienen problemas con la interpretación de la persona y la obra del Hijo de Dios, etcétera. Podríamos decir muchas cosas. Entonces Pablo, exhortando a los corintios, los llama para que sean de un mismo parecer y de un mismo sentir. Y para llegar a ser de un mismo parecer, vamos a necesitar adherirnos a las confesiones de fe. Y esas confesiones de fe, pues, son nuestras confesiones luteranas. Como un quinto uso de nuestras confesiones, decimos que usamos las confesiones para combatir el error. Y esto es importante, ¿cierto? Usamos las confesiones para combatir el error. Junto con la necesidad de nutrir a la iglesia, de darle el alimento espiritual a nuestros hermanos en la fe, los pastores, los líderes, los maestros, también tienen la necesidad de evitar que hayan divisiones causadas por la falsa doctrina. Y ahí es donde tenemos que estar alerta, los pastores, los líderes, los maestros, los misioneros, las personas que están comprometidas con la enseñanza, los hermanos en la fe que están comprometidos con la enseñanza de la palabra de Dios, porque allí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. El evangelio de este domingo que ha pasado nos ha recordado que debemos cuidarnos de los falsos maestros que vienen con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, y debemos estar alerta de ellos, porque ellos sin duda van a tratar de entrar y causar división. Tristemente conocemos muchas iglesias, grupos religiosos que en un momento fueron ortodoxos, fueron muy fieles a las confesiones, pero poco a poco permitieron que el diablo comenzara a sembrar cizaña, poniendo una cosas que a veces se veían como casi inofensivas, ¿cierto? No, pero esto ¿cómo va a dañar nuestra fe? Pero poco a poco y con el pasar del tiempo fue cada vez más evidente, hasta el punto de convertirse en iglesias heterodoxas, es decir, iglesias que se han alejado de la ortodoxia de la palabra de Dios. Y a eso nosotros, hermanos, debemos estar muy alertas, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, en la carta de Judas, por ejemplo, la segunda carta de Juan, donde nos dice que permanezcamos y vivamos la verdad entre nosotros. Y Dios permita que tengamos siempre esos buenos maestros
que nos lleven siempre a Cristo, que nos conduzcan en amor y en una buena instrucción a el amor a nuestro Salvador Jesucristo y amar la sana doctrina. Y entonces podemos concluir esta parte diciendo: la verdadera unidad se basa ¿en qué? En las Escrituras, ¿cierto? Eso era lo que de alguna manera nos va a ayudar a combatir el error, sabiendo que nos une la palabra de Dios y las confesiones de fe. Y como un último uso de nuestras confesiones, podemos decir que las usamos en nuestra liturgia. ¿Y de qué manera? ¿Cierto? Sería la pregunta. Cada domingo, como les decía al comienzo de la clase, tenemos la oportunidad de confesar el credo apostólico. En algunas fiestas especiales, lo digo por más en mi experiencia en la congregación donde soy pastor, generalmente el credo apostólico lo usamos generalmente, pero en algunas fiestas, más que todo en la parte del calendario litúrgico, lo que es festivo, acostumbramos a usar el credo niceno. Y el día de la Santísima Trinidad acostumbramos a leer, y digo leer porque es muy extenso, el credo atanasiano, ¿cierto? Entonces nuestras confesiones son también para usarlas públicamente, por ejemplo los credos, como acabo de mencionar, pero también cuando el pastor hace una exhortación o el líder de la iglesia, por ejemplo, a una participación adecuada de la Santa Cena, por poner un ejemplo, esa exhortación él la hace tomando las palabras de Dios en primer lugar, pero aplicándola de acuerdo con las confesiones luteranas, lo que nos enseña el catecismo, pero también lo que al respecto, por ejemplo, nos enseña la confesión de Augsburgo, la apología, lo que nos enseña la fórmula de concordia al respecto, ¿cierto? Y esto es lo que nos da ese valor tan importante para nuestra vida. Recordamos que la Biblia es nuestra norma de norma, ¿cierto? Y por eso nos sometemos a ella, porque ella es la norma de nuestra fe, de nuestra vida y de nuestra doctrina. Y en base a ello es que también la predicación es importante. Podemos decir que no solo es el credo, que no es solo cuando el pastor exhorta a la congregación o cuando hay un bautismo también, que la liturgia va muy de acuerdo, por ejemplo, a lo que enseña el catecismo, sino que en la predicación, cuando el pastor predica la ley y el evangelio, o el líder o el maestro que enseña y nos comparte de una manera eficaz la aplicación de la ley y el evangelio, él está dando un correcto uso a nuestras confesiones. También cuando el texto es muy doctrinal y es necesario explicar la cristología, la enseñanza sobre la persona de Cristo, y él hace una aplicación correcta, también está usando las confesiones. Podríamos, para no redundar tanto, que desde el momento que inicia el culto con la confesión de pecados hasta el momento en que terminamos con la bendición, todo el culto luterano expresa nuestra confesión de fe. Y eso es lo que hace que las confesiones sean tan útiles. No es un libro que está por allá guardado en la biblioteca del pastor, del líder, del hermano de la iglesia. No, las confesiones todo el tiempo no pueden estar llenas de polvo, deben estar en completo uso, debemos estar aplicando, enseñando, como Pablo enseñaba a sus discípulos, ¿cierto? Enseña, reprende, exhorta con toda doctrina, porque estamos en esos tiempos. Y que así el Señor permita que nuestros líderes, que nuestros maestros, que nuestros pastores podamos permanecer fieles a las confesiones de manera inalterada. Antes de terminar, quiero invitarles por un grupo de WhatsApp que nuestro pastor Henry ha creado. Estamos enviando preguntas de cada una de las lecciones
para que ustedes se puedan alimentar, puedan participar, que ese es el propósito también de estos estudios. Ya para la próxima clase vamos a comenzar a entrarnos a estudiar esos 9, digamos, puntos. Yo los llamo puntos o artículos que vamos a estar ya viendo a fondo cuáles fueron esos problemas que causaron controversia y cómo se definieron esas doctrinas que todavía hoy creemos y confesamos como luteranos. Entonces ya dentro de 8 días vamos a empezar a ver la aplicación de cada una de las doctrinas. Así que ánimo, mis hermanos, los animo que sigan participando, como este video queda grabado para que lo puedan compartir con otros hermanos que por diversas razones no pueden estar en vivo. Vamos a terminar con oración. Te agradecemos, bendito Padre, por darnos la oportunidad de nuevamente estudiar tu santa y bendita palabra y estas confesiones de fe que nos sustentan en tus caminos y en la verdadera fe. Te pedimos que nos mantengamos unidos con la fe que profesamos como hijos tuyos, como cristianos. Gracias por la vida de mis hermanos, guarda sus vidas, por Cristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente.